Buenas tardes, amados hermanos, tengan todos ustedes, gracias a la misericordia de nuestro Señor que nos permite reunirnos una vez más por estos medios tecnológicos y ahora dando así como que pasitos para las reuniones. Nos acompañan los hermanos Rodríguez, gracias al Señor. Bueno, pues vamos a entrar de lleno. Capítulo 15, nos toca ver capítulo 15 del 1 al 20. No sin antes que nuestro hermano Chuy Gómez nos dé unos 5 minutitos de repaso de la clase anterior. ¿Es correcto, mi hermano? Sí, así es, hermano. Enterado, pues adelante, mi brother, te escuchamos. Bueno, la semana pasada terminamos el capítulo 14, que fue el arresto del Señor Jesucristo y cómo lo presentan ante el concilio o el Sanedrín, que estaba conformado por aproximadamente 71 personas, entre escribas, ancianos, sacerdotes. Entonces, imaginémonos esa escena, el Señor Jesucristo con 71 sacerdotes, escribas y todo eso, ¿no? Y el estudio se formó de 4 bloques, que fue la traición, la conspiración, la confesión y la negación. Entonces, del versículo 43 al 52 vimos la traición, cuando Judas, que era uno de los 12, sabemos que él era el tesorero o el bolsero, que también así se le llamaba, pues él estuvo presenciando pues, los milagros, ¿verdad?, de Jesús y la predicación del Evangelio a través de Jesús, y así era uno de los 12. Entonces era uno de los oficiales de confianza que estaba ahí viendo todo lo que pasaba. Y en la traición vemos ahí cómo es la traición de Judas, ¿verdad? Y también hacíamos referencia del estudio de la semana antepasada, que vimos aquel versículo 1 Corintios 10:12, dice: que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, pues eso es para todos nosotros, ¿verdad? Y era para Judas. Y ahí vemos también cómo al presentarse los que venían a apresar a Jesús, vemos la acción de Pedro, que saca una espada, ¿verdad?, y le corta la oreja a uno de los soldados, y sabemos que era Pedro. Marcos no lo menciona, pero Juan 18:10 menciona, dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, le desenvainó. Entonces era Pedro el que toma esa acción, ¿verdad? Y esa acción de Pedro es una evidencia de que los discípulos todavía no comprendían la verdad relacionadas con la muerte del Señor Jesucristo, que ya se los había expuesto de alguna forma, ¿verdad? Pero todavía no lo entendían, ¿no? Y entonces, y les hacía referencia a todos los pasajes bíblicos, ¿verdad?, que hablan de su muerte, siempre todo basado en la palabra. Y ya en este mismo capítulo de 14, atrás en el versículo 27, ya había profetizado el Señor Jesús, donde dice: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Eso pues no lo entendían todavía, ¿verdad? Entonces este es el primer bloque de la traición. Y aquí pues yo me pregunto, o nos preguntamos, ¿verdad?, qué habríamos hecho, qué habría hecho si estuviéramos allí, ¿verdad? Vemos que una evidencia de los que siguen a Cristo por curiosidad no se comprometen. Entonces el Señor nos llama a comprometernos con Él, ¿verdad? No como fue el caso de Judas. Entonces, y debemos de tener cuidado de que piensa estar firme, mire que no caiga. Siempre tenerlo presente y siempre estar de la mano del Señor en comunión permanente, ¿verdad?, las 24 horas, para no tener esa oportunidad de, como
eso fue el primer bloque de la traición. Después viene la conspiración, ¿verdad? Aquí pues ya apresan al Señor Jesús, lo llevan ante el concilio, lo llevan primeramente con Anás, que Anás era el sumo sacerdote antes de Caifás, suegro de Caifás, y luego lo llevan con Caifás, ¿verdad? Y lo presentan a todos los principales sacerdotes y los ancianos, todo el Sanedrín, y ahí pues ellos muestran una indiferencia hacia las reglas que tenían, ¿verdad? Entonces, y buscan alguna blasfemia o algo para justificar, ¿verdad?, lo que estaban pidiendo, o sea, la crucifixión. Y pues sus intereses negros debieron de haberlo tenido para formar eso y buscar testigos falsos, ¿verdad? Y cambiando las palabras del Señor Jesús. Una de esas es cuando dice Jesús, ellos dicen en el versículo 58, Jesús dijo destruir, no derribarle. Hablan de derribar el templo. En el versículo 58, aquí lo tengo, decía, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Y vemos ahí en Juan 2:19 donde Jesús respondía y les dijo, destruir este templo, o sea, mi cuerpo, está hablando de su cuerpo, ¿verdad? Y en 3 días lo levantaré, o sea, él hablaba de la resurrección, no lo entendían, no lo entendieron. Y también, o sea, eran falsos testigos que buscaban el justificar, ¿verdad?, lo que querían hacer. Y esa fue la conspiración que hicieron, ¿verdad?, los últimos escribas y sacerdotes. Después viene la confesión, y aquí es donde, allá fue el versículo 61, y se volvió a preguntarle sumo sacerdote, diciendo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y en Mateo 26:63 sabemos que Caifás conjuró a Cristo, ¿verdad?, bajo invocación del nombre de Dios, a que respondiese, ¿verdad?, a lo que el Señor no pudo negarse. Les leo Mateo 26:6-3. Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí donde el Señor Jesús ya no pudo negarse, confiesa, ¿verdad? Entonces esa es la confesión. Y luego pues, o sea, empiezan a burlarse, a escupirle, a golpearle, le tapaban la cabeza, le decían que profetizara, que dijeran quién es el que lo había golpeado, o sea, de una forma más dura, ¿verdad? Y aquí es donde el sumo sacerdote se rasga las vestiduras de Caifás, o sea, Caifás sumo sacerdote se rasga las vestiduras. ¿Y qué significaba eso? Que el sumo sacerdocio que le sería quitado para siempre, en este caso Caifás, y que el velo del templo por el cual se ocultaba a todos, menos al sumo sacerdote, como lo vimos allá en Éxodo cuando se hizo la construcción, o vimos la construcción del tabernáculo, ¿verdad? Entonces dice, todos menos al sumo sacerdote, la visión del lugar santísimo se había de rasgar a la muerte del Señor, a fin de que todos tuviéramos acceso libre y confiado al trono de la gracia y de la misericordia. Como lo vimos en Hebreos 4:16, versículo a memorizar que tuvimos, y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, tenemos esa libertad de podernos acercar al trono de gracia. Y eso es lo que estaba representando ahí Caifás al haberse rasgado sus vestiduras, ¿verdad? Entonces, esa fue la confesión que le hicieron hacer al Señor Jesús. Y después, por último, o sea, lo más triste, lo más que pasa, ¿verdad?, cuando es la negación, el último bloque. Y aquí, o sea, hay comentaristas que dicen, ¿verdad?, que en este caso Pedro,
es como representa aquí a Pedro, que menciona aquí en Marcos, que iban siguiendo a Jesús, pero de lejos, ¿verdad? Como si se avergonzaran de él. Y eso pues es una pedrada que nos cae, ¿verdad? O un 20 que nos cae también, que el Señor nos pide que no caigamos en eso, ¿verdad? O sea, que no tenemos de qué avergonzarnos, ¿verdad? Entonces no caer en ese camino de negarle, ¿verdad? Si se presentase la ocasión. Y ese es lo que vimos la semana pasada. Es un pasaje muy duro, de mucha meditación, muy doloroso, y no es nada más la historia de qué fue lo que hicieron con el Señor Jesucristo, sino, o sea, busquemos las palabras y el mensaje, cómo nos habla la palabra que vive y eficaz, cómo nos habla nuestro corazón en forma particular a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar en comunión para no caer en esa traición como sucedió con Judas, no caer en esas complicaciones como hicieron los escribas sacerdotes, y también buscar que siempre estar de la mano del Señor y nunca avergonzarnos de Él, y no negarlo, ¿verdad? Todo ante lo contrario. Eso es lo que vimos en la semana pasada. Así es, muy bien, mi hermano, muchas gracias, muy amable, muy, muy completo, gracias. Pues sí, efectivamente, todos estos puntos y toda la escritura dice la misma palabra, que es útil para redarguir, para instruir y para corregirnos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a utilizarla así como es debida, ¿verdad? Que nos confronte, que nos lleve al arrepentimiento y que nos guíe hacia nuestro Señor, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a entrar directos al capítulo 15 y vamos a hacer la misma dinámica que hacemos siempre. Vamos a ir leyendo, contestando, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda o comentario. Los que están en las pantallas nomás abren su micrófono y lo hacen, y los que estamos aquí pues levantamos la mano y lo hacemos, ¿ok? Bueno, muy bien, pues entonces a darle. Nuestro título de esta semana es El mundo frente a la verdad, Marcos 15 del 1 al 20. Vamos a ir leyendo y contestando. Vamos a ver el objetivo. El objetivo dice así: observar las únicas dos alternativas que tiene la humanidad representadas en Pilato cuando se enfrentan a la verdad. Creo que esto es algo que siempre la Escritura nos lo ha manifestado, ¿no? Cuando tenemos frente a nuestro Señor, no hay más que dos sopas, ¿verdad? O le reconocemos y nos rendimos, o le damos la espalda, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver estos detalles más a fondo aquí en la Escritura. Muy bien. Versículo 1 del capítulo 15. Leo y dice así. El versículo 1 dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Ok, versículo 1. La preguntita que tenemos ahí en la hojita es: ¿a quién entregaron a Jesús muy de mañana los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevándole atado? A Pilato. A Pilato, así es. ¿Quién es Pilato? Pilato era el gobernante de esta área de Israel. Gran parte abarcaba toda Judea y un poquito más ahí, pero todo lo que era Judea lo abarcaba, y así es que era el gobernante. Ojo, este gobernante era puesto por Roma, ¿ya? Era puesto por Roma
no tenía mucho que la historia lo declara, no lo declara la escritura, no tenía mucho que Judea, específicamente Judea, ya sabemos que todo Israel estaba a mando de Roma con diferentes gobernantes en diferentes áreas, ¿verdad? Pero ahí específicamente con Pilato no tenía muchos años de que acababan de cambiar de la situación de que ya no dejaban a los judíos que hicieran su ley, ¿verdad? O sea, que ya no dejaban a los judíos los dejaban hacer sus leyes y toda la situación, pero cuando tendría que haber alguna pena de muerte, ellos no podían aplicarla ya, sino tenían que pasarlo por la ley de Roma exactamente, y conforme los romanos hacer ese juicio, por así decirlo. Por eso es que estas personas, ahorita vamos a ver de la manera en la que llegan, y hago este comentario porque es importante. O sea, si no hubiese sido así, los judíos, ahorita vamos a ver más adelante, los judíos pudieron haber hecho ese juicio de muerte ante Jesús, pero no lo hubiesen crucificado, porque los judíos no usaban ese tipo de muerte, sino ellos apedreaban. Esa era la forma en la que le tendrían que dar muerte conforme a su ley, ¿verdad? Era apedrear. Pero en este caso, conforme fue como con la de Roma, entonces tendría que ser en la cruz, ¿verdad? Y ya estaba escrito, que obviamente por la escritura, que nuestro Señor tendría que ser levantado, ¿verdad? De hecho, mismo Jesús se lo dijo a Nicodemo en el capítulo 3, que así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tenía que ser levantado el Hijo del Hombre, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces ya pusimos que Pilato, versículo 2. Si alguien tiene preguntas, ya sabe, solamente abra su micrófono. Versículo 2. ¿Me ayudas, amor? Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo a él, le dijo: tú lo dices. Tú lo dices, muy bien. ¿Qué preguntó Pilato a Jesús? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué respondió Jesús? Tú lo dices. ¿Eh? Juan da Juan el apóstol en el libro, en su evangelio, da una respuesta un poco más explícita o abierta, ¿verdad? Da un poco más de escrito. Acompáñenme a Juan 18, 34. Vamos a ver un poquito ahí qué es lo que le dice. Juan 18, 34. Da un poquito más de contexto todo Juan. Claro, estamos viendo ahorita conforme al evangelio de Marcos, ¿verdad? Ya lo sabemos, pero esto es nomás para darle un poco de contexto de lo que estaba ocurriendo. Voy a leer desde el 33 y dice así, dice entonces, y mis lentes arriba. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? 34. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Verdad? Entonces Jesús le pregunta: ¿esto tú lo dices por ti mismo o alguien más te lo dijo? ¿Verdad? Pilato, voy a leer el 35 y el 36 porque dice ahí: Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. O sea, aquí en Juan
declara que Jesús le está respondiendo que Él es rey. Nada más que le está diciendo que su reino no es de este mundo. No está diciendo Jesús, yo soy príncipe, ¿verdad? Mi principado no es de este mundo. No, yo soy rey, o sea, pero mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Voy a leer de una vez el 37 y el 38. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Quiero ampliar un poquito. Pilato no quería enjuiciarlo, no hallaba ninguna situación. Pregunta, yo no sé si es salvo o no, solo mi Señor lo sabe. Yo simplemente estoy observando lo que está en la Escritura. Pregunta, ¿eso le valió el hecho de que él no quisiera condenar a Jesús? Definitivamente no, porque él tenía un poder dado por los gobernantes, obviamente, pero no lo aplicó, ¿verdad? Ahorita vamos a ver lo que no lo aplicó. Creo que básicamente eso no le vale igual porque él estaba pensando conforme a la ley de que pues es que yo no hago delito en él, porque todavía le quieren enjuiciar, ¿verdad? Y yo creo que era nada más la razón por la que él no lo quería enjuiciar, no porque él supiera que era Dios mismo, sino porque no se le hacía justo. No, más sin embargo no lo aplicó. Pero o sea, no lo aplicó. Porque él podía haber dicho, no, pues yo simple y sencillamente yo no voy a Participar de él. y no lo voy a enjuiciar, o sea, se acabó, ¿verdad? Punto. Se la Háganle van a como dar. quieran, pero bueno, eso lo hizo después. Pero Pero bueno. Ok, preguntas, dudas, comentarios para continuar. Muy bien, seguimos con el versículo 3. Versículo 3. Dice, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. ¿Qué hacían los principales sacerdotes? le acusaba. Le acusaban mucho. Ya vimos de qué manera ellos le apretaban, o sea, ellos traían algo en la mente. O sea, estamos hablando del Sanedrín, lo que comentó ahorita, que ya desde el versículo y capítulo pasado, los versículos pasados, nos comentó el hermanito Chuy que era todo el Sanedrín, de estas personas que se juntaron para conspirar contra él y no querían solo encerrarlo. Mismo Juan lo declara un poquito antes, en donde leímos ahorita, que ellos traían en su mente aniquilarlo. O sea, no traían otra cosa en su mente. No necesitan acompañarme, simplemente voy a leer un poquito antes ahí de Juan, donde mismo que leí, que es Juan 18. Voy a leer un poquito antes del 34. Dice así. Bueno, voy a leer desde el 28. Dice ahí, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación tenéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no lo hubiéramos traído, no te lo hubiéramos traído a entregar, no te lo hubiéramos traído entregado, no te lo habríamos entregado, gracias, sí. 31. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley, o sea, juzguenlo ustedes a él,
¿verdad? Les dio esa autoridad, pero ellos sabían que estaban limitados para lo que querían hacer, porque dice, y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, ellos no lo iban a enjuiciar, o sea, ellos lo querían matar, y ellos no podían hacerlo por su propia cuenta. Entonces, a nosotros no está permitido dar muerte a nadie, dice, para que se cumpliese, y aquí está el 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir y que iba a ser crucificado, ¿verdad? No iba a ser apedreado. Entonces, todas estas cosas estaban pasando. Yo lo leo para que observen que de qué manera hacían los principales sacerdotes, o sea, de qué manera lo acusaban. O sea, no lo acusaban de algo que querían que lo encerrara, no. Ellos se querían deshacer de él, ¿sí? Porque lo que él viene y dice a mí me perjudica, ¿sí? Entonces, no quiero que esté aquí. Lo veían como un estorbo. Definitivamente les estorbaba para todas sus cosas, ¿no? Ya para ese tiempo había muchas tradiciones, ¿no? Definitivamente. Y ellos son las que... Llenos, definitivamente llenos. Jesús los vino a confrontar con todas esas cosas. Y no solo tradiciones, sino que las mismas cosas que Dios les había dado, bro. Ellos las habían agarrado tan para ellos que habían perdido el sentido de lo que para lo que fueron hechas. ¿Sí me explico? Aún todas las cosas que hacían, las fiestas que realizaban, que el Señor les dijo que iban a ser perpetuas y son perpetuas. Eso es lo que la gente a veces no entiende. O sea, las fiestas del Señor son perpetuas, pero las estamos cumpliendo en Cristo Jesús y con Él. ¿Verdad? Ahorita se han cumplido 4. La Pascua y no las tengo bien identificadas las 4, pero faltan 3, y esas 3 las vamos a cumplir cuando Él venga. Cuando Él venga vamos a cumplir esas fiestas también, ¿verdad? Todo va a ser, Él va a venir a cumplir toda la ley. Ya vino una vez, va a venir la segunda vez para seguir cumpliendo con todo lo que con todo lo que nuestro Dios estipuló que esto iba a ser perpetuo, lo vamos a cumplir en nuestro Señor, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que estaba ya estipulado y escrito que esto iba a ser así. Muy bien. Versículo 4. ¿Me ayudas, Magdalena? Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Gracias, amén. ¿Qué le preguntó otra vez Pilato? ¿Nada respondes? Nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Y es que nuestro Señor simplemente contestaba lo que él veía necesario contestar. O sea, él fue sin abrir la boca al matadero, porque él sabía a dónde iba. Mas, sin embargo, las cosas que tenía que decir solamente decía, solamente se limitaba a responder lo que él quería responder, nada más, ¿verdad? Y esto también en Juan nos aclara que Pilato le decía como no le respondía, se molestaba a Pilato y le decía, pues ¿qué no ves que tengo yo poder para juzgarte o para soltarte? Y ahí el Señor le responde, ¿verdad? Y le dice, pues, si no te hubiera dado poder de arriba, o sea, no tendrías ningún poder sobre mí, pero ninguno. Pero estas cosas tenían que suceder. O sea, estas cosas tenían que suceder, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Versículo 5. Gabriel, ¿me ayudas con el 5? Mas Jesús ni aún con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Amén, gracias. Mas, ¿qué decía Jesús? ¿Qué hacía? Perdón, ¿qué hacía Jesús? Y aún con eso respondió. Ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Muy bien, aquí esta hojita está dividida en 2 secciones, 2 bloques. La primera es Pilato frente a Jesús. Aún y cuando el versículo 1 nos dice que los escribas y todo el concilio llevaron a Jesús atado
y le entregaron a Pilato, o sea, verdaderamente quien estaba enfrente del otro era Pilato, estaba enfrente de Jesús. No Jesús enfrente de Pilato. El juicio era contra la verdad, lo declara Juan, lo declara la Escritura, o sea, había un juicio contra la verdad, no había nada de qué enjuiciar a Jesús, y más sin embargo, con situaciones mentirosas, con engaños y con apretando todo contra toda contra toda adversidad de la ley, ni siquiera llevando a cabo nada, cuando ellos lo capturaron en la madrugada, hicieron concilio cuando no debería de ser así. En la noche tomaron la decisión de llevarlo y en la mañana muy temprano lo llevaron con Pilato ya atado, ¿verdad? O sea, pero tenía que ser así. Tenía que ser así. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Se me hace que, hermanita Marta, se me hace que usted tiene abierto su micrófono. ¿Sí lo podría cerrar, hermanita Marta, el micrófono? Yo no te oigo. No me oye, creo. Ok, bueno. Sigamos entonces. Entonces esto es así. Ya respondimos, ¿verdad? Más que hacía Jesús. Ya respondimos eso, ¿verdad? Sí. Sigue, siguiente bloque. Pilato frente a la multitud. Y vamos a ver qué ocurría, ¿no? Marcos 15:6. Marcos 15:6. Leo y dice así: ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen. Entonces, como pregunta está, ahora bien, ¿qué ocurría? Le soltaban un preso, cualquiera que quisiese. ¿Qué solía? Es que está mal la pregunta aquí, en la hojita sí está. ¿Qué solían hacer Pilato? ¿Qué solía hacer Pilato el día de la fiesta? Le soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Era una costumbre que tenía Pilato en el día de las fiestas de los judíos de la Pascua, ¿verdad? Le soltaba un preso. Muy bien. Siguiente. Hermanita Nayeli, ¿me podría ayudar con el 7? Con el 7. Sí, gracias. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidios en una revuelta. Amén, gracias, hermanita. Así que dice que había uno que se llamaba Barrabás. Este era un preso, ¿verdad?, que tenían ahí, pero él sí había cometido homicidio con sus compañeros de motín, dice, ¿verdad? Entonces ahí estaba ese personaje. Entonces la preguntita que nos hacen para ese versículo es: ¿cómo se llamaba aquel preso que junto con sus compañeros de motín habían cometido homicidio en una revuelta? Barrabás, así es, Barrabás. Y significa hijo de padre, sí, pero este padre es como papito, o sea, hijo de, así como de papito, así como de... ¿Preso? Ah, no. Era preso. Era fresa, hijo de papi. No, sí, no. Pues ya ven que Abba, sí, Abba padre, es así, es papito, ¿verdad? Pero entonces este era Barrabás. Entonces estaba compuesto de dos palabras. Que Bar, como por ejemplo, Bartimeo es hijo de Timeo, ¿verdad? Así se llamaban, entonces era hijo de. En este caso es hijo de Abba, o sea, hijo de papá. Pero papá con cariño. No como dices tú, mi brother.
tenía feo nombre. No. Corazón era lo que lo tenía feo. Sí, el corazón era exactamente. Era fresa, dice el brother. Ok. Muy bien. Brother, ¿cómo estás? Buenas noches. David ya está ahí. Ok, continuamos pues. Siguiente versículo. 8, versículo 8. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre le había hecho, o sea, que soltara a alguien, ¿verdad? ¿Qué hizo la multitud viendo a Pilato? Viniendo a Pilato, sí. Y viniendo la multitud, así es. Comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Parece trabalenguas. Sí, pero comenzó a pedirles que, bueno, pues haz como siempre haces, ¿no? O sea, suéltanos a alguien, ¿verdad? Ok. Muy bien. Continuamos, versículo 9. Sí, comenzó. El 9. Se había hecho. Sigue el 9, sí. Hermanita Mari, ¿está por ahí? ¿Me puede ayudar con el 9? Sí, hermano. Gracias. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Amén. Así que Pilato les preguntó, ¿verdad? ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? ¿Qué le respondió Pilato? ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? O sea, Pilato, como estaba persuadido él de que no hallaba ningún mal en él, entonces él quería incitarlos a que le soltaran a Jesús, ¿verdad? Soltarles a Jesús. Pero pues ya vamos a ver ahorita cómo está la situación. Si escucharon la prédica o fueron el domingo, la manera en la que lo presentó nuestro pastor estuvo un poco pues padre, ¿no? Porque decía que pues el pretorio de donde estaba encerrado Barrabás no estaba muy lejos, ¿verdad? Y que pues cuando la multitud gritaba se escuchaba, pero cuando pues preguntaba a una sola persona algo, pues no escuchaban, ¿verdad? Entonces cuando Pilato les decía, ¿a quién quieren que le suelte? Y la multitud, a Barrabás, entonces pues Barrabás escuchaba su nombre, ¿verdad? Y luego después les preguntaba, ¿y qué quieren que haga con Jesús, el rey de los judíos? Crucifíquenle. Entonces lo que escuchaba era eso, ¿verdad? Barrabás y crucifíquenle. Entonces decía, ya, ahora sí ya me llegó la hora, ¿verdad? Decía, ya llévenme. Así es. Y bueno, es interesante, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿qué le respondió Pilato? Ya lo escribimos, ¿verdad? Sí. ¿Queréis que le suelte al rey de los judíos? Muy bien. Y de hecho estuvo muy, pues vaya, muy hermoso porque al final pues somos los Barrabases, ¿no? Que la paga del pecado es muerte, pero de pronto nos encontramos en el pretorio con alguien sustituto, ¿verdad? Con alguien que va a morir por mí, por mis pecados, o sea, por lo que yo cometí. Yo voy a ser suelto, yo voy a ser libertado, ¿verdad? Y wow, es hermoso. Ok, 10, versículo 10. ¿Por qué conocía que por envidia, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes? O sea, Pilato ya sabía cuál era la situación por la que lo venían a entregar a él, ¿verdad? Él sabía que era por envidia, así es. Entonces, ¿por qué les ofreció a Jesús? Porque él sabía que por envidia se lo habían traído, ¿verdad? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Así es. Pues él sabía porque él se lo habían dicho, ¿verdad? Muy bien. Siguiente.
Versículo 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara más bien a Barrabás. Mas ¿qué hicieron los principales sacerdotes? Incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Es correcto, incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. O sea, prefirieron un verdadero asesino ser soltado, ¿verdad?, a que aquel que no le encontraste ningún pecado, ninguna nada, tenerlo cautivo, cautivar, pues enjuiciar, ¿no? Así es. Muy bien. Ok, continuamos, versículo 12. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga con aquel que llamáis rey de los judíos? Pues otra vez, Pilato otra vez insistía y insistía, ¿verdad? ¿Qué respondió Pilato? ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Así es, y otra vez, ¿verdad? O sea, porque ya les había dicho. Y ¿qué pues queréis que haga de aquel que llamáis rey de los judíos? Y pues la gente, ya incitada por los ancianos y los sacerdotes, pues ya gritaban: crucifíquenle, ¿no? Ahorita vamos a ver el siguiente versículo. Y era la acción que nos mostraba el pastor el domingo, ¿verdad? Versículo 13. Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale, ¿verdad? ¿Qué hicieron los de la multitud? Volvieron a dar voces: crucifícale. Volvieron a dar voces: crucifícale. ¿Recuerdan hace varias semanas, hace 2 semanas creo, cuando vimos que ellos ya estaban planeando a darle muerte a Jesús, pero no querían que fuera en el día de la fiesta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que ellos decían: pero en el día de la fiesta no, para que no se haga mucho. Y que ese día les comenté, pero ellos no, o sea, no se podían percatar que él era el invitado, que era el invitado de honor, ¿verdad? Pues él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y él tenía que ser inmolado en ese día, precisamente ese día. Y aquí pues estaba ocurriendo simplemente lo mismo. A él lo llevaron atados, pero él sabía todo lo que ya precisamente se iba a gestar y se iba a dar para manifestarle al mundo quién era él, ¿verdad? Muy bien, siguiente, versículo 14. Versículo 14, hermanita Patti, ¿me puedes dar con el 14? Por favor. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Órale, y vemos a Pilato una vez más, ¿verdad? O sea, pero qué mal ha hecho, o sea, pero ellos pues no entendían y gritaban aún más, dice: crucifícale. ¿Qué les decía Pilato? Pues qué mal ha hecho. Pues qué mal ha hecho, ¿verdad? Pues qué mal ha hecho. Pero ¿qué gritaban ellos aún más? Crucifícale. Crucifícale. Y era lo que escuchaba el Barrabás, ¿verdad? Allá en la celda. Y el Barrabás ya vale. Barrabás, crucifícale. Oh, qué bueno. Así es. Bueno, ok, quiero hacer otro, digo, perdón que vaya tanto a Juan, ya sabemos que lo estamos viendo conforme a Marcos, pero creo que es importante saber estos pequeños y grandes detalles, ¿no? Cuando nuestro Señor le dice así, y voy a leer un poco algo de lo que les comenté hace un momento.
estoy en el 19:10, ya estoy en Juan 19:10. Dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, aquí le está diciendo, no es que estés exsuelto de pecado tú, sino que mayor pecado tiene el que me trajo contigo. Pero tú estás también embarrado. O sea, sí. Y observen el 12, dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle. O sea, Pilato lo que quería era soltarle. Les dio miedo. Así es. Entonces, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo lo que se hace rey, a César se opone. Entonces, los judíos lo contraponían a Pilatos. Así es. Pero cuando tienes la certeza de quién es tu Señor, no lo niegas. ¿Sí? Y no haces cosas que no le gustan, torcidas que no le gustan a tu maestro, exactamente. Entonces, ni le niegas, ni le entregas, ni lo... O sea, no haces eso, ¿verdad? Obvio, ya vimos a todos los demás corriendo, huyendo y a Pedro negando, ¿verdad? Ojo, pero ya sabemos cómo está la situación, ¿verdad? Para mostrarnos cómo somos, no pudimos, de hecho, se me viene a la mente ahorita esta escena. ¿Qué pudiste hacer tú para tu salvación? Estamos hablando de la obra de la salvación. Estamos en pleno juicio. ¿Qué pudiste hacer tú para la obra de tu salvación? Nos lo está mostrando. Nada. Todos corrimos, unos lo negamos, otros lo entregamos. Unos no pudieron ni velar una noche, ni siquiera una hora velar, ni siquiera una hora orar. Ni siquiera eso pudimos hacer. No hay nada que alguien haya podido hacer para su salvación. Él lo hizo todo. ¿Sí? Porque fue entregado y fue crucificado y fue sepultado. Pero al tercer día resucitó entre los muertos y está vivo y reinando. Y eso es lo que nos da la certeza de que un día estaremos con Él. ¿Verdad? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Si no, para continuar. Versículo... Ya leí la segunda preguntita, ¿verdad? Sí. Pero que gritaban aún más. Ya, crucifica. Versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Así que este hombre al final hizo lo que el pueblo le estaba presionando, no lo que él percibió en el equilibrio de la justicia, no. Se dejó llevar por el pueblo porque dijo, bueno, pues es que si no hago lo que ellos me dicen, me van a acusar con el César y me van a decir que pues... Y entonces el César me va a correr de aquí, de este puesto que tengo, y no lo quiero perder. Me perjudica. Así es, no quiero perder mi trabajo, por eso mejor miento. La Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿queremos seguir a nuestro Señor o nos dejamos llevar por las circunstancias de nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón por la que Pilato soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado? Lía ya quiere contestar. Queriendo satisfacer al pueblo. Sí, satisfacer al pueblo. Así es. Quería satisfacer al pueblo. Y eso es lo que estaba pasando, ¿verdad? Hermano, Sí, hermano. aquí comentó el pastor Godoy el domingo que pues Jesús tomó el lugar de Barrabás. Correcto. Entonces, pues todos nosotros somos Barrabás, Correctísimo. ¿verdad? Porque Él tomó el lugar de cada uno de nosotros para morir en esa cruz, a pesar de que nosotros debíamos haber
sido los castigados por nuestros pecados, pues Él nos hizo libres, ¿verdad? Exacto. Lo que comentábamos ahorita, que la paga del pecado es muerte, mas sin embargo nos encontramos con un cordero que fue a la cruz por nosotros, ¿verdad? El detalle es, ¿creemos en eso? O sea, verdaderamente creemos, no creerlos con la mente así de que sí creo que Dios, no, al creerlo me entrego a Él y me rindo a Él y le entrego mi vida a Él, ¿verdad? Entonces, ¿estamos haciendo eso, ¿verdad? ¿Le estamos siguiendo verdaderamente cada día cargando nuestra cruz? Esa es la pregunta, ¿verdad? Yo me pregunto cómo se sentiría Barrabás, o si realmente para él fue algo tan significativo, ¿verdad? Y tan fuerte como decir, pues él va a morir en mi lugar. Exacto. ¿Sí? No sé, o sea, yo pienso de alguna manera, o sea, que pues quizás él nomás dijo, no, pues, o sea, me soltaron, por suerte me soltaron a mí, ¿no? Sí. No sé, o sea, pero digo, me pregunto, ¿no? No sabemos qué... El verlo, nosotros ahorita pues sabemos y creemos por fe, ¿verdad? Pero en ese momento pues Barrabás lo vivió así, en carne viva, propia y en el momento y todo, o sea, qué fuerte, ¿no? Así es, hermanita. Y es la misma historia, hermanita. Se sigue repitiendo la misma historia que pasó en el Edén, ¿verdad? Que por causa de mi pecado hubo una muerte inocente. En aquel caso, yo estoy, no lo declara la Escritura, pero yo estoy seguro que fue un cordero, ¿verdad? Que Dios tuvo que matar enfrente de ellos, no sé de qué manera, lo entregó a ellos, a que ellos mejor le cortaran el cuello al cordero y les entregó las pieles, ¿verdad? Para poder cubrir sus vergüenzas. Entonces, es la misma historia, se está repitiendo. Aquí ya nomás va a depender si Dios le dio a Barrabás esa fe para que pudiera observar que Jesús estaba salvándole como a todos nosotros, ¿verdad? Es la misma historia exactamente, ¿verdad? Como le pasó, digamos, a Abraham cuando Isaac, aquel carnero que estaba amarrado en la zarza, lo mismo, misma historia, sigue siendo la misma historia, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Versículos 16 al 19. Eso hasta el 20. Perdón, 16 hasta el 20, pero no me cabe aquí en la pantalla. Entonces leo y dice así: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, o sea, de todo esto que le hicieron, estaban escarneciendo. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. ¿Con qué frase se referían los soldados a Jesús mientras le escarnecían y le golpeaban? Salve, rey de los judíos. Salve, rey de los judíos. No tenían ni idea de lo que estaban diciendo. No tenían ni la menor idea exactamente de lo que estaba ocurriendo, pero esto está escrito para nosotros, hermanos. O sea, el Señor nos está hablando. En un tiempo fuimos así, o sea, en un tiempo no nos importó lo que a Jesús le pasó. Y nos burlamos. Y a veces, por ejemplo, yo hablo por mí, y en mi caso a veces hasta nos burlábamos. A veces se contaban chistes, o yo alguna vez llegué a contar algún chiste de mi Señor sin saberlo y sin, ¿verdad? O sea, y lo hacía, o sea, lo escarnecía de esa manera, o sea, pero es nuestra vida, o sea, es parte de nuestro
de donde nos ha sacado el Señor, ¿verdad? Nos ha sacado de esa ignominia, de esa ceguera espiritual, de ese no oír, no ver, de estar muertos. Nos ha levantado y nos ha traído a Él. Entonces, pues ocupémonos de nuestra salvación. Por eso es que Pablo dice eso, ¿verdad? Ocupémonos de nuestra salvación, hagamos lo que tengamos que hacer, lo que nos manda nuestro Señor a hacer, por causa de su nombre, ¿verdad? O sea, muy bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario referente a esto.